Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Eh, un agradecimiento especial para nuestros expositores que nos acompañan el día de hoy, a la profesora Daniela Dupuy, que nos visita virtualmente desde Argentina, y nuestro querido amigo Sebastián Soldau, que es abogado litigante peruano. Un agradecimiento especial a las señoritas Andreina Camargo y Jimena Carranza, que nos acompañan también en la conducción de este evento. Dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro primer conversatorio. Este es un evento organizado por el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Este es nuestro primer evento. Nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, esto es en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y por lo pronto en Instagram también. En estas cuatro redes vamos a ir comunicando, informando las diferentes actividades que vamos a ir desarrollando durante estas semanas y meses. Me permito presentar, en primer lugar, a la profesora Daniela Dupuy, una gran amiga experta en temas de ciberdelincuencia. Es fiscal penal especializada en delitos informáticos en de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Es Master in Law por la Universidad de Palermo y doctora por la Universidad de Sevilla. La profesora Daniela Dupuy ha venido a nuestro país y ha participado también como docente y capacitadora en temas de investigación criminal y de litigación oral por el programa ABARROL y American Bar Association Rule of Law Initiative. Bienvenida, Daniela. Gracias, Ricardo. En segundo lugar, Placer. nos acompaña el profesor Sebastián Soldán. Él es abogado asociado del estudio Miranda y Amado, es máster en Derecho con especialización en litigación y resolución de conflictos, de disputas por la George Washington University, es docente universitario, también además de ser docente, también ha sido capacitador para el American Bar Association, y juntos hemos capacitado a diferentes miembros de la policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ricardo. En tercer lugar, permito presentarme. Mi nombre es Ricardo Elías Puelles, soy abogado, fundador del estudio Elías Puelles, maestrando en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona y presidente del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio y del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Para mí va a ser un placer compartir este espacio con dos queridos amigos y estamos dispuestos a resolver las dudas o las preguntas que tuvieran. ¿De qué vamos a conversar el día de hoy? En primer lugar, vamos a hacer un paneo general del protocolo temporal para audiencias judiciales virtuales durante el periodo de emergencia sanitaria. En nuestra web, en cibercrimenperú.com, encuentran este protocolo, además de material adicional que pueden servirles a los interesados. Luego de este primer bloque, vamos a entrar a unos segundos relacionados a la preparación y actuación para audiencias virtuales de diferentes procesos. Aquí desarrollaremos con los profesores Sebastián y Daniela cuestiones prácticas de lo que significa litigar en este sistema. Y en tercer lugar, ahí regresaré y retomaré la conducción junto con la profesora Daniela. Daremos algunas recomendaciones útiles sobre ciberseguridad, ya que nos encontramos expuestos en estos entornos digitales que nos ha tocado vivir. Bien, entonces, ese es digamos, un preámbulo de lo que vamos a ver el día de hoy. Les agradezco a todos ustedes estar presentes. Sí, les vamos a pedir que por favor silencien sus micrófonos. Aquellas personas que deseen participar pueden ir escribiendo las preguntas en el chat de acá del salón. O si no, hacia el final del evento vamos a habilitar los micrófonos para que aquellas personas también puedan intervenir de manera directa. Bien, entonces empecemos con el primer punto. Aquí está. El protocolo temporal, esto es la resolución número 173 del 2020, nos lleva a una reflexión. Si ustedes han visto hacia fines del año 2019, el diario Comercio emitió un informe llamado Justicia de Papel, en la cual reflejaba un poco cómo es que estamos viviendo o cómo vivíamos los litigantes hasta antes de la pandemia.
El gran reto que representa el virtualizar las audiencias, el virtualizar los procesos, pasa por entender, en primer lugar, los alcances de este protocolo. Este protocolo, número uno, ha sido diseñado para ser aplicado a todo tipo de audiencias. Esto es, audiencias previas, audiencias de etapa intermedia y audiencias de juicio oral a nivel nacional. Ese es un primer punto. Entonces, no pensemos que el protocolo se restringe únicamente al juicio oral. No, es todo tipo de audiencias. Segundo punto, no pensemos tampoco que nos encontramos en un litigio únicamente penal. El protocolo ha sido diseñado para abarcar todas las especialidades. ¿Okay? Por eso es que tenemos el día de hoy al profesor Sebastián Soltau, que complementará las reflexiones y ampliará este debate. Y tercer punto, este protocolo va a subsistir mientras se mantenga el periodo de emergencia. Este es un punto bastante importante. ¿Esto significa que pasado el periodo de emergencia todo va a regresar a lo mismo? No. En realidad se ha diseñado y se están tomando las medidas para aproximarnos ya a un litigio virtual de manera permanente. Si observamos los principios que regulan la actuación en las audiencias virtuales, vamos a ver que son 8 los ejes temáticos que van a guiar el litigio bajo este protocolo. En primer lugar, la dirección de la audiencia virtual se mantiene total y absolutamente bajo la dirección del juez. Esto significa que es el juez quien va a mantener y va a poner los puntos sobre las IES en cada una de las sesiones. Es quien finalmente va a decidir si es que se está realizando un buen uso o no se está realizando un buen uso de las herramientas y en los entornos digitales. Segundo punto, y esto es bastante importante. Para litigar en este tipo de audiencias se establece como principio o se resalta como principio la buena fe y la lealtad procesal. ¿Esto qué significa? Esto significa que vamos a tener que estar predispuestos para las coordinaciones previas, esto es, para la audiencia previa de coordinación antes de las audiencias virtuales. Esto significa además que cuando ya estemos litigando en las audiencias, tenemos que evitar realizar acciones tendenciosas o maliciosas que busquen frustrar la continuación de las mismas. Como por ejemplo, ¿qué cosa? Desconectar nuestro internet, decir que tenemos problemas de señal, decir que no estamos escuchando de manera adecuada cuando en realidad sí lo estamos haciendo. Si nosotros como litigantes no respetamos este principio, buena fe y lealtad procesal, sencillamente no vamos a poder avanzar de manera correcta. Tercer punto, buen uso de recursos. Y esto está dirigido principalmente al señor magistrado, a los jueces. Cuando se señala que se tiene que realizar un buen uso de recursos, significa que se van a priorizar determinado tipo de audiencias, tomando como eje central el bien jurídico protegido en disputa. Si bien no se ha desarrollado cuáles van a priorizarse, sin duda se entienden que son aquellos bienes jurídicos de mayor gravedad. En lo penal, por ejemplo, estamos hablando de delitos de violencia contra la libertad sexual, delitos contra el patrimonio, cuando previan distintas agravantes, de un lado. Y cuando se prioricen las audiencias, se van a priorizar, por ejemplo, audiencias relacionadas a libertades, audiencias de prisión preventiva, audiencia de comparecencia, o frente a otro tipo de audiencias. Cuarto principio, interacción simultánea. Se recoge como principio que si bien vamos a estar litigando frente a un ordenador, las garantías van y tienen que ser respetadas, al punto en el cual no debe existir, o si existe tiene que ser el mínimo posible, restricción a los litigantes. Por ejemplo, y se resalta en el cuarto principio y en el quinto, que no debe existir un impedimento para utilizar apoyo visual en las audiencias. Quinto punto, relacionado a ese cuarto principio. Comunicación eficaz y colaboración procesal. ¿Esto qué significa? Existe un deber de nosotros como litigantes
de utilizar de manera adecuada los recursos. Y en este caso no estamos hablando solamente de recursos virtuales, sino de un uso adecuado del tiempo. En las audiencias previas, eso es, en las audiencias de coordinación y de preparación, las partes van a tener que señalar cuánto es el tiempo estimado de intervención, van a tener que señalar si van a intervenir, si van a utilizar recursos como, por ejemplo, ayudas visuales, PowerPoints, videos, van a exhibir documentos y demás. Este es un punto bastante importante porque va a exigir la preparación de los litigantes. Esto es, no voy a poder improvisar porque sencillamente no voy a saber cuánto es el tiempo que voy a utilizar, sino voy a tener que prepararme. Y acá voy haciendo una alerta de spoiler. Nuestro observatorio tiene pensado realizar workshops, talleres de preparación para las audiencias virtuales. ¿Qué significa? Que de manera gratuita, vamos a reunir grupos pequeños de 8 personas, 10 personas como máximo, para empezar a trabajar de manera dirigida y que sepan cómo es que se tendría que mejorar el uso del tiempo. Porque no se trata solo de practicar, sino de repente de tener un soporte de algún profesor o algún docente que les vaya dando el feedback correspondiente. Sexto principio, inmediación, contradicción y publicidad del proceso. Se prioriza y se resalta que estos recursos virtuales no tienen que mermar las técnicas de litigación oral que ya como partes hemos podido ir generando habilidades. Para eso hoy ya tenemos a Daniela y Sebastián que nos van a comentar un poco cuáles son sus experiencias y recomendaciones de este punto medular. Séptimo, flexibilidad y antiformalismo. De acuerdo a este protocolo, los jueces van a tener que flexibilizar las audiencias y evitar los formalismos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, evitar decir, usted tiene que conectarse desde una computadora. ¿Qué pasa si es que de repente mi computadora tiene problemas de conexión a internet? Ok, listo, puedo conectarme desde mi celular si este lo permite. Y octavo, máximo rendimiento procesal virtual. Esto es un poco los 8 principios que recogen este primer protocolo que tenemos al día de hoy. Es muy importante, y esto vamos a hablarlo más adelante, que tengan presente que cuando estén litigando, cuando se realice un litigio bajo este sistema, esto es de audiencias virtuales, todos van a tener que consignar cuentas en Gmail, esto es en Google. Es más, el protocolo señala que este va a ser un requisito para el trámite bajo responsabilidad del solicitante. ¿Qué pasa si es que yo, por ejemplo, tengo un dominio, mi estudio es Elías Puelles? ¿Qué pasa si yo tengo un correo de ricardo@eliaspuelles.com, por ejemplo, que es mi email personal de la oficina? ¿Yo puedo trasladarlo a Google? Sí, claro. Existe lo que se conoce, por ejemplo, como G Suites. Ahora lo voy a escribir en el chat. El G Suite me permite, por ejemplo, migrar de un servidor tradicional y alojarme en Google. Bueno, esto tiene ciertos costos, pero ahora los voy a ir comentando más adelante cuando hablemos de temas de seguridad informática. Tercer punto. Cuando estemos litigando por lo menos en nuestro país, en Perú, vamos a tener que utilizar como regla general Google Meet. En las simulaciones, en los workshops que organizaremos, utilizaremos esta plataforma para que se familiaricen en estos espacios virtuales. Sin embargo, el protocolo hace una salvedad y señala que si las partes acuerdan y no hay problemas de seguridad, se pueden utilizar otras plataformas como Zoom o como Skype. Entonces, este es un punto a tener en consideración. Hay una crítica que sí haría a este protocolo y es que ordena que las partes no realicen la grabación de las audiencias. Esto es, las audiencias van a ser grabadas únicamente por el director de la audiencia. Esto es por el Poder Judicial. Bien, entonces, esto de manera general, digamos, unas aproximaciones generales al protocolo. Ahora vamos a entrar a las recomendaciones prácticas sobre cómo litigar en las audiencias previas. Este punto va a estar a cargo tanto de Sebastián como de Daniela. Bien. Daniela. O Sebastián, de repente tienes algunas consideraciones antes de pasar a la parte práctica.
Solamente agregaría algo o recalcaría algo que tú has comentado, que es sumamente importante en este protocolo, que es su flexibilidad. O sea, muchos están poniendo, digamos, la carga en el juez, en su coordinación con los abogados, especialmente, ¿no? Entonces, se ha optado por eso, en vez de establecer reglas para lo penal, reglas para lo laboral, reglas para lo civil, que son la mayoría de preguntas que surgen, ¿no? A mí me preguntan mucho, ¿y cómo van a ser las audiencias de conciliación? Entonces, en realidad el protocolo no tiene la respuesta, pero seguramente a partir de la experiencia que nos va a comentar Daniela en lo penal, debe haber algunas preocupaciones que son transversales, y ya luego de eso yo les comento un poco qué es lo que especulo que va a pasar acá, ¿no? Entonces nada, Daniela, te dejo el micro virtual. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias siempre, Ricardo, por permitirme compartir con todos ustedes un espacio. Bueno, antes que nada, yo, como bien dijo Ricardo, soy fiscal a cargo de una unidad fiscal especializada en delitos y contravenciones informáticas. Entonces, cuando nuestro actuar en el día a día lo traspolamos a lo que implica audiencias virtuales, pensamos que podría llegar a ser hasta un poquito más complejo que cuando traspolamos las investigaciones tradicionales a lo que es las audiencias virtuales, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque aquí tenemos el aditamento de la evidencia digital, de cómo muestro, cómo presento esa evidencia digital. Bueno, quiero contarles desde el principio, pero voy a hacer referencias, si bien en la Argentina no tenemos un protocolo a nivel nacional como existe en Perú, voy a contarles, hacer una breve introducción sobre qué sistemas trabajamos nosotros y cómo nos manejamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero después voy a trabajar sobre la filmina que trabajó Ricardo, es decir, sobre los protocolos, sobre los puntos del protocolo nacional de Perú para traspasarlo y contarles cómo es en la República de Argentina o cómo fue mi experiencia o cómo está siendo mi experiencia a estar llevando constantemente a cabo audiencias virtuales y audiencias de juicio oral. En primer lugar, en la Argentina tenemos un sistema acusatorio, un sistema en el que, bueno, adversarial, somos los fiscales, obviamente, los que recibimos los casos y los llevamos a juicio. Esto ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque si ustedes se interiorizan acerca de qué es lo que ocurre en la justicia federal o nacional, es un sistema básicamente mixto, ¿sí? Inquisitivo. Entonces, quizás este tipo de inconvenientes no tendrían como sí tenemos los que tenemos que litigar en el día a día, porque nuestro sistema nos exige esa característica especial, ¿no?, del sistema procesal. Entonces, esto implica básicamente las audiencias previas y las audiencias y el juicio oral propiamente dicho. Creo que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires partimos, que no sé si ocurre en todos los ámbitos de Perú, pero partimos de una digitalización previa de la justicia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, todos los expedientes, todos los casos, todos los legajos, como ustedes lo quieran llamar, se encuentran ya digitalizados. Esto es va un pasito más adelante de lo que ocurre al menos en nuestra justicia federal, donde no hay nada digitalizado, y esto produce de alguna manera ciertos inconvenientes y hasta les diría resistencia o un poquito de miedo de salir al ruedo, ¿no?, a través de lo que serían las plataformas virtuales. Ahora bien, aquí yo creo que hay, al menos en el ámbito penal, más allá que Sebastián va a hablar en lo relativo al ámbito laboral, básicamente el dilema que yo me presento es el siguiente. O bien, esperamos a que pase la pandemia, esperamos a que pase el confinamiento, y entonces recién ahí ponemos primera y arrancamos a darle una respuesta al ciudadano, ¿sí? O, que voto por esto que voy a decir, le damos una respuesta al ciudadano con los medios
tecnológicos que hoy tenemos, llevados a cabo a través de un protocolo donde básicamente nos limite y nos ponga un filtro en el respeto a las garantías procesales. Esta es la discusión que al menos en mi país se fue dando a lo largo de todos estos días acerca de si utilizar este tipo de plataformas podría de alguna manera vulnerar los principios procesales y las garantías constitucionales. Y yo ahora voy a hacer un análisis rápidamente, basado en cada uno de los puntos que analizó Ricardo, y la pregunta, digamos, la respuesta a esta pregunta es no. No vulnera, no tiene por qué vulnerar garantías, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué pensar que no es realmente algo muy efectivo y eficiente llevar adelante todo este tipo de audiencias previas y juicio oral en forma virtual. ¿Y por qué digo esto? En principio, en primer lugar, creo que tenemos que cambiar ese chip y pensar si realmente podemos hacer un buen uso de recursos, si tenemos claramente esos recursos, sobre todo esos recursos informáticos. Que aquí en primer lugar es básicamente la elección de una plataforma segura, que como luego seguramente Ricardo lo va a hacer, va a profundizar acerca de la seguridad concretamente dicho, pero lo cierto es que la plataforma que se elija y que se utilice en forma común por todos los operadores de justicia es fundamental. ¿Sí? Con todos los protocolos de seguridad y de encriptación que de alguna manera nos ofrece una tranquilidad en cuanto a que al menos nadie diferente a los actores del juicio van a ingresar a esa reunión. En lo que ha ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que el Consejo de la Magistratura eligió la plataforma Webex de Cisco por considerar, luego de hacer un análisis profundizado de todas las plataformas, que esta reunía digamos, la mayor cantidad de caracteres de seguridad y de encriptación que le ofrecía, digamos, un aseguramiento al sistema de justicia. Entonces, esta es la plataforma que básicamente utilizamos. Es muy importante otro de los puntos que dijo Ricardo acerca de la dirección del juez. En nuestro caso y en nuestro ejemplo, reitero que no tenemos un protocolo nacional, pero sí tenemos un protocolo en CABA que sirve de base, ¿no? Que sirve de base para llevar adelante estas audiencias. No es el Padre Nuestro, no es la Biblia, es simplemente una base sobre la que trabajamos, escuchen bien, juez, fiscal y defensor. El primer juicio oral de la República Argentina, a través de la plataforma Webex, no queríamos que saliera mal. Entonces, nos juntamos a través de una reunión virtual también, el juez, el defensor y el fiscal, que era yo, junto con el personal informático del Consejo de la Magistratura, y elaboramos un protocolo base. Un protocolo base para este delito. Este delito consistía en la explotación sexual infantil. Era un delito que se había cometido en entornos digitales, con lo cual, básicamente, yo tenía que introducir evidencia digital para que la viera el juez, si no, ¿cómo iba a resolver si yo no podía introducir esa evidencia? Y básicamente hay un tema que seguramente los afecta a muchos de ustedes y que tiene que ver con que el sistema adversarial hace que nosotros preveamos todos los documentos que podemos llegar a utilizar durante ese juicio oral, como puede ser un documento previo, una declaración previa a los efectos de refrescar la memoria o de establecer ciertas contradicciones. ¿Cómo voy a compartir un video o la cantidad de videos que tenía como prueba a través de Webex, si esto podría eventualmente reportar directamente a Estados Unidos como que alguien desde la República Argentina estaría difundiendo imágenes de explotación sexual infantil? Fíjense, como para cada caso concreto uno va haciendo como uno pasa, ¿no?, por la película del juicio que imagina y los documentos que puede llegar a utilizar para ordenarlos, armarlos en un formato quizás de
de PowerPoint y poder ir utilizándolo inmediatamente a medida que se lleva a cabo el juicio. En este juicio concretamente sabía yo perfectamente que iba a haber testigos a quien yo iba a tener que efectuar un contraexamen, testigos de la defensa, con lo cual me aseguré tener bien cerca mío y en un formato de PowerPoint las declaraciones previas para que en el caso de considerarlo necesario, como de hecho ocurrió, se las pudiera demostrar, se las pudiera mostrar para que él leyera el párrafo en el que decía una cosa cuando declaró ante la Defensoría y estaba en esos momentos diciendo otra cosa diferente. ¿Qué es lo que hizo el juez con mucho criterio? Y es lo que fuimos discutiendo en esta reunión previa entre juez, defensor y fiscal. En primer lugar, luego de haber determinado cuál era la plataforma que se iba a usar y el aseguramiento acerca de la encriptación de la reunión, el juez disponía cuántas íbamos a ser las personas que él iba a aceptar dentro de ese juicio, y en cuanto a la interacción simultánea, lo que decía es que él no iba a avanzar si no veía constantemente todos y cada una de las partes en la plataforma virtual. ¿Sí? Es decir, teníamos que estar todos a la vista del juez como si estuviéramos en una sala de audiencia. Ahora bien, también lo que convinimos era esto que se discute mucho, que no sé si en Perú también tienen este mismo nivel de discusión, pero mucha gente, muchos jueces, muchos fiscales, muchos académicos, les diría, estaban preocupados porque decían, pero ¿cómo puede declarar un testigo a través de una plataforma virtual? ¿Cómo pueden constatar la identidad? ¿Cómo pueden asegurarse de que nadie esté dictándole qué decir? ¿Cómo pueden constatar que es él y no otra persona? Bueno, muy bien. La identidad es muy simple. La identidad se corroboró mostrando el testigo en la camarita poniendo su documento de identidad, y el juez pudo corroborar fehacientemente que ese documento correspondía a la persona que estaba en ese momento ante la pantalla. En segundo lugar, lo que también arreglamos es que el testigo tenía que estar a 1 metro de distancia de la cámara, previamente dar un paneo de 360 grados con su teléfono filmando para poder corroborar que no había nadie en el cuarto donde se encontraba, porque cada testigo estaba en su casa, y poner la computadora de manera tal que se viera la puerta de ingreso al cuarto donde estaba para asegurar que se encontraba. Primero, que se encontraba solo allí, que no había nadie más, y en segundo lugar, que durante su declaración no iba a ingresar nadie. Por eso el juez quería ver constantemente detrás del testigo la puerta, pero previamente había corroborado que no existiera otra puerta más que la que él podía ver. Y el teléfono celular, la obligación era colocarlo en un lugar visible al juez mientras que este testigo declaraba. Ahora bien, en ningún momento de este juicio, que duró 3 horas, yo sinceramente vi violentado el principio de oralidad, por ejemplo, porque hasta les podría decir que veía mucho mejor y escuchaba mucho mejor a los testigos, al juez, al defensor, que cuando estoy en una audiencia oral grande, ¿no? En una audiencia de juicio muy grande, en donde quizás puedo hasta perderme algún detalle de alguna facción o de alguna señal que pueda llegar a ser un testigo. Sin embargo, aquí lo veía perfectamente, si se ponía nervioso, si tartamudeaba, si miraba para otro lado, si sudaba, todas cuestiones que nos pueden dar una pauta, un indicio de que esa persona quizás no está diciendo la verdad. La oralidad fue, pero absolutamente cumplimentada a lo largo de toda la audiencia. Y si en algún momento
no se escuchaba porque había una pequeña interferencia, el juez, atento a ello, inmediatamente decía, por favor, esperen un minuto, solucionamos en fracción de segundo el problema de audio y continuábamos recién allí. El juez constantemente se aseguraba de que todos viéramos y escucháramos, ¿sí? En segundo lugar, el principio de inmediación. La realidad es que yo no tengo al juez ahí, no lo puedo tocar al juez, pero la realidad es que tampoco lo toco en una audiencia de juicio. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Digo, pregunto, que el juez se encuentre, digamos, frente a mí, pero a través de una plataforma virtual. El principio de inmediación en cuanto a las partes con el juez, a los testigos con el juez y a los testigos con referencia al examen y contraexamen de las partes, se encontró garantizado y cumplimentado durante toda la audiencia de juicio. De hecho, como bien les decía, tuvimos que utilizar tanto la defensa como la fiscalía, la destreza del examen, lógicamente, del contraexamen, sin ningún tipo de problemas, pudiendo publicitarles también y digamos, demostrarle a través de la plataforma y, digamos, por el medio de compartir los documentos que necesitábamos que ellos iban a utilizar para refrescar la memoria o para establecer digamos, contradicciones. Vale decir también que con la defensa, y esto creo que también el hecho de tener claramente el llevar adelante un juicio oral a través de una plataforma no es lo mismo que hacerlo en forma oral y presencial. Entonces, lo que efectuamos junto con la defensa es realizar convenciones probatorias que quizás no lo hubiéramos hecho en la parte procesal, en la parte presencial, perdón. Entonces, había un montón de testigos que habían sido admitidos en la audiencia previa, que el mismo defensor me decía, la verdad que para mí esto no es controvertido, con lo cual está bien, ¿no? Podés desistir que yo no voy a decir nada con relación a cómo se allanaron los dispositivos de almacenamiento informático. Sí, la defensa quería que estuviesen todos los testigos que participaron en el secuestro, la extracción, el análisis, la conservación y la presentación de la evidencia digital. Él sí quería que todos esos testigos estuvieran presentes en la audiencia virtual y de hecho son testigos que presentó la Fiscalía oportunamente y él ha contraexaminado a todos y cada uno de ellos a través de la plataforma virtual. Con relación a la contradicción, como bien les dije, tuvimos esta posibilidad de claramente examinar y contraexaminar y hasta de objetar la forma en que se hacían las preguntas, con lo cual la contradicción se encontró garantizado desde el minuto cero en ese juicio hasta que terminó y nos dio el juez la posibilidad de alegar, de efectuar los alegatos de clausura cada una de las partes. Es decir, que esto también estuvo garantizado. Y con relación a el principio de publicidad, lo que hizo el juez fue habilitar una sala en una de las salas de uno de los edificios que se encuentran en el medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo el acceso a personas que querían presenciar ese juicio, lógicamente con personal policial dentro de la misma, en la que iba a garantizar las cuestiones de seguridad por la situación sanitaria que estamos viviendo, la distancia reglamentaria, la utilización de barbijos, etc. Ahora bien, hay otra cuestión que me parece que es importante y que también la mencionó Ricardo, que tiene que ver con la buena fe y la lealtad procesal. Esto me parece que es fundamental, pero es fundamental en lo presencial también, ¿no? Digamos que este ítem, de alguna manera, es como que nos refuerza que también la buena fe y la lealtad procesal la tenemos que mantener durante un juicio o una audiencia virtual.
Ni hablar acerca de la flexibilidad y el antiformalismo, ¿no? Si bien ya empezamos a, digamos, aflojarnos, por así decirlo, un poco con los sistemas adversariales, en donde ya no es todo tan rígido, no es todo tan, tan formal, creo que esta plataforma también nos permite desformalizar ciertas cuestiones que las tenemos, que digamos que generan un cambio, porque quizás en la parte presencial esto persiste, pero nos damos cuenta que quizás virtualmente no suma, ¿sí? Entonces la falta o el antiformalismo creo que es una característica práctica. Reitero, todo esto siempre, siempre de la mano del respeto de las libertades, de las garantías constitucionales y de los principios procesales que acabo de mencionar. Dos cuestiones más y ya les dejo la palabra, me pueden preguntar todo lo que quieran. En primer lugar, esto tiene que ver con que en nuestro país o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es que se utiliza nada más para juicios orales. Este es un ejemplo que yo les di de, digamos, de lo máximo. Lo máximo es un juicio oral, ok. Pero también, y esto nosotros ya lo veníamos haciendo antes de la pandemia, las audiencias quizás más sencillas, quizás audiencias de suspensión de juicio a prueba, audiencias de nulidades, audiencias de admisibilidad de prueba, no demasiado controvertidas, hasta audiencias de medida cautelar, como puede ser prisión preventiva, nosotros ya las veníamos haciendo de manera virtual antes de la pandemia. Es decir, que para nosotros no fue algo nuevo. Ahora bien, el otro día tuve que dar una especie de conversatorio como el que hoy estamos aquí todos, y me tocó hacerlo junto con fiscales del Fuero Federal de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y claro, ellos viven una realidad diferente, por eso esto tiene que ver desde el punto de partida de cada jurisdicción y de cada ciudad. Ellos la realidad diferente que viven es que no tienen absolutamente nada digitalizado, entonces para ellos es empezar de cero. Ellos todavía tienen un sistema inquisitivo mixto, con lo cual el tema de las audiencias previas o de litigar propiamente dicho, en el mejor de los sentidos, pero quizás lo tocan más de oído y de lo que van escuchando de las experiencias de otras jurisdicciones donde sí ya tiene instalado este sistema. Y por último, decirles que amigarse con la tecnología y amigarse con las plataformas virtuales, bajo ningún punto de vista quiere decir que debamos hacer a partir de ahora todo virtual, las audiencias virtuales, todos los juicios virtuales, bajo ningún punto de vista. Creo que esta es una herramienta más que nos ha adelantado el momento en el que estamos viviendo y que podemos echar manos sin miedo. Ahora nosotros podemos decidir quizás si tal audiencia la hacemos virtual o es mejor hacerla presencial, si este juicio por la complejidad que reviste, por la evidencia que tengo que presentar, necesito o me siento más cómodo haciéndolo de manera presencial, o podemos hacer quizás la parte presencial de los testigos, pero los alegatos los podemos hacer en forma virtual. Es decir, no es que a partir de ahora va a ser todo virtual. Creo que a partir de ahora, todos, en todo el mundo, los sistemas de justicia tienen una herramienta más a la que podamos hacerle, digamos, a la que podamos echar mano, la que podamos bien utilizar y otra vez, respetando las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de la misma manera que lo hacemos en forma presencial. Esto requiere un pequeño esfuerzo más, que es cómo nos imaginamos el juicio, la trazabilidad del juicio o de la audiencia de manera oral para ir poniendo nuestros condimentos en los protocolos que ya se han efectuado, bueno, a nivel nacional en Perú o en los diferentes protocolos que se fueron llevando a cabo en los diferentes países de América Latina. Bueno, nada más y estoy abierta para todas las preguntas que deseen, si es que sé contestarlas. Bien, muchísimas gracias, querida Daniela. Las preguntas las vamos a reservar hacia el final, después de que conversemos un poquito también sobre ciberseguridad
para agrupar todas ellas. Sin perjuicio de ello, les pedimos a los participantes que vayan dejando sus preguntas en el chat. Ahora sí, te cedo la posta, querido Sebastián, para que nos des algunos comentarios, las reflexiones, el feedback, desde un punto de vista que no necesariamente es el penal. Gracias, Ricardo. Y gracias a Daniela por esos insights tan interesantes en base a una experiencia real en un juicio oral, ¿no? Voy a compartir pantalla. Ahí, Ricardo, no sé si me pueden habilitar para compartir. Creo que tienen que autorizarme por razones de privacidad. Ahora está. Perfecto. No sé si ahí ven mi pantalla, ¿me podría confirmar? Sí, vemos la pantalla, Sebastián. Excelente, Ahorita está en negro, por supuesto. excelente. Sí, no, está en negro a propósito. Bueno, a mí me gusta mucho cuando hay una suerte de consenso orgánico, ¿no? Porque les soy honesto y si bien hemos coordinado con Daniel y con Ricardo un poco unos temas logísticos al inicio, en ningún momento planteamos coincidir tanto, digamos, en el fondo de lo que íbamos a decir. Y se van a dar cuenta que hay algunos temas transversales, y es cierto lo que decía Ricardo, que yo quiero darles una mirada, no necesariamente desde lo laboral, sino pensando en audiencias virtuales en general, ¿no? Porque creo que hay un par de cosas que hay que decir que no se están diciendo lo suficiente, por lo menos en el Perú. Lo primero es que no existe una receta secreta, ¿no? Pasar por la experiencia de una audiencia virtual no necesariamente nos convierte en expertos para saber qué es lo que va a pasar en todas las audiencias, ¿no? Podría ser que esa primera experiencia sea muy buena, como que sea muy mala, pero eso no marca, digamos, el destino de todas nuestras experiencias en cualquier tipo de audiencia virtual en el futuro. Entonces, tenemos que primero ser conscientes de eso, ¿no? No hay una fórmula de éxito en la audiencia virtual como tampoco la había o la hay en las audiencias presenciales. Lo segundo es tampoco hay trucos, ¿no? Por lo menos no éticos. Y creo que Ricardo hablaba de eso y también Daniela sobre la buena fe, ¿no? Esto de cómo hago para desconectarme y no dejar rastro de que fue una desconexión, prender y apagar el micro, ¿no? Simular que la conexión está más lenta. Yo les sugeriría honestamente que ni bien se incorpora algún tipo de discusión de esa naturaleza en una capacitación, llamémoslo así, dejen de ver, ¿no? Porque no creo que la experiencia y la audiencia virtual sea una justamente para propiciar conductas de este tipo. Lo que también les quiero decir es que hay poca ciencia detrás de lo que se dice con relación a las audiencias virtuales, ¿no? El gran valor está finalmente en la experiencia y estas reglas que nacen a partir del consenso, como hablaba Daniela contándonos su experiencia con este juicio oral, ¿no? Y lo poco que hay de ciencia, yo no me voy a detener en eso, pero les recomendaría que vean este video de un muy buen amigo también de Ricardo, José María de la Jara. En YouTube está el video, ¿no? En el canal de la Cámara de Comercio de Lima, donde mapea una serie de estudios vinculados con el impacto que tiene la comunicación a través de una pantalla versus la comunicación presencial, por ejemplo, en la capacidad de retener información, de la atención del juez, ¿no? Y de las partes también. Así que los remito a esa fuente si es que quieren ver un poco más un condensado de estudios sobre esto que tienen, por cierto, muchos años, ¿no? No es un tema que haya nacido a propósito de este contexto de la pandemia. Entonces, lo que yo les puedo ofrecer en estos breves minutos que voy a hablar con ustedes es mi perspectiva como litigante. O sea, mi punto de vista, una opinión, algunas recomendaciones, pero tómenlas, y creo que esto también lo destacaba Daniela antes, ¿no? Son algunos lineamientos, ideas que pueden tener, pero el caso concreto es el que va a dictar cómo hay que prepararse para ese caso específico o esa audiencia específica que tengo a mi cargo. Primero, y esto es casi un cliché de litigio y de todo, diría yo, ¿no? Para tener éxito en una audiencia virtual, pues hay que prepararse. Y creo que es una gran señal, por ejemplo, todos los que están dedicando, en el caso de Perú, su hora de almuerzo, seguramente para escuchar además sobre preparación para el litigio virtual, están en esa senda, ¿no?
la de quienes somos conscientes de que esto es algo nuevo y hay que prepararse si uno quiere que le vaya bien. Entonces recuérdenlo, preparación, preparación y más preparación. Ese es el primer mensaje que les quería transmitir. Lo segundo, y esto me parece genial la idea que ha comentado Ricardo y va en la línea de lo que él mencionaba de estos grupos de trabajo para simular que el observatorio quiere crear, ¿no? Yo creo que la mejor manera de prepararse para una audiencia virtual es a través de un mapeo colaborativo de escenarios, ¿no? Lo que hablaba Daniela también en términos de imaginarse la película del juicio. Yo prefiero hablar del viaje del juicio, del viaje de la audiencia. ¿Y por qué resalto la palabra colaborativo? Porque en este tipo de situaciones, claro, nosotros individualmente podemos tener un punto de vista, pero lo que va a enriquecer y, digamos, permitirnos cubrir todo lo que podría ocurrir es la conversación y el intercambio con otras personas que están en la misma situación que nosotros. O sea, si algunos de ustedes son fiscales, hablen con otros fiscales, júntense y hagan un mapeo. No tengo un juicio oral, ya. ¿En qué debería pensar? ¿Qué inquietud o dificultad creo que puedo enfrentar y cómo podría plantear una propuesta de solución o de protocolo para reaccionar frente a eso? Y no solo lo malo, también lo bueno. ¿Qué cosa puedo potenciar, explotar para comunicar mejor en un juicio oral? Por ejemplo, ¿no? Y acá yo les pongo un ejemplo. Esto es como, digamos, el viaje de una audiencia y en el que yo he querido reflejar las que creo son algunas de las preocupaciones clave que tiene cualquiera que se va a enfrentar a su primera audiencia virtual o a una serie de audiencias virtuales en este tiempo, ¿no? Una gran preocupación son los problemas de conexión, ¿no? ¿Qué pasa si me citaron a una hora y al final no logro entrar, me falla el internet, se cuelga la cámara? Ese es un tema que, vamos a hablar de eso en un segundo, hay que tocarlo y hay que establecer cómo se va a manejar esa situación si se presenta, ¿dónde? En esa acta o protocolo que se va a fijar después de la reunión de preparación entre el juez y los abogados, ¿no? El fiscal, el abogado defensor o las partes, si se trata de un proceso que no sea penal. Lo segundo, Daniela lo dijo mejor que yo, ¿no? Testigo leyendo, ¿no? Tenemos el temor de que el testigo perito le están pasando la voz. Ahí Daniela nos ha planteado una posibilidad, ¿no? El paneo 360, la distancia de la cámara, que se vea la puerta. Seguramente se nos pueden ocurrir supuestos adicionales, pero es una preocupación que mucha gente tiene a partir precisamente del tema de la mala fe, de la posibilidad de que se quiera aprovechar el entorno virtual para sacar algún tipo de ventaja que no corresponde. ¿Cómo pido la palabra? Esa también es otra que conversando con abogados sale mucho a la luz, ¿no? ¿Y por qué está ocurriendo este tipo de inquietudes? Porque hasta antes del protocolo, lo que se ha venido haciendo es fijando audiencia virtual y la primera vez que se coordina, digamos, este tipo de reglas, ya es en la audiencia misma. Entonces pasaba que algunos abogados estaban en una audiencia ante una sala y no sabían cómo intervenir, ¿no? Levanto la mano, abro el micro, pero es algo que hay que aclarar. ¿Cómo se pide la palabra? ¿Cómo se interviene? Confrontación del testigo, ¿no? Lo que hablaba Daniela también. Estoy en un contrainterrogatorio, hay algún tipo de declaración inconsistente, quiero hacer toda la logística, digamos, de confrontarlo con una declaración previa. ¿Cómo se haría eso? Comparto pantalla, tengo que enviar el archivo y lo abren, ¿no? Ofrecimiento de nuevas pruebas, que es viable en el caso, por ejemplo, de los procesos laborales, ocurre mucho. Si quiero reproducir un video, ¿se puede o no se puede? ¿Me van a permitir hacerlo o solo una presentación? ¿Cómo se exhiben documentos? Quizás como respaldo de un alegato de apertura, un alegato de cierre. ¿Qué pasa si me quiero comunicar con mi colega, si estamos haciendo una defensa conjunta, o me quiero comunicar con mi cliente, ¿no? ¿Cómo se habilitan esos espacios de interacción sin, digamos, incumplir las pautas de conducta que espera el juez se cumplan en la audiencia? ¿Qué pasa si me desconecto abruptamente, no? ¿Me van a llamar? ¿Puedo reconectarme por teléfono? ¿Tengo que volver a la sala de audiencias y perdí el tiempo que no estuve conectado? Y un largo, etcétera, ¿no? Este solo es un mapeo de algunas preocupaciones que yo, más que decirles, ¿sabes qué? Esto se soluciona así, siendo consistente con lo que les decía hace un momento, lo que les puedo decir es, si van a tener una audiencia, tienen que hacer este mapeo
de las preocupaciones, inquietudes que pueden surgir. ¿Para qué? Para ser proactivos. Lo que ha hecho el protocolo, que yo valoro mucho, es que en vez de decir las reglas son estas y tú tienes que cumplirlas, lo que ha hecho es confiar en la posibilidad de que los abogados, los fiscales y los jueces sepan colaborar. Algo que a veces uno piensa, no es viable, ¿no? La posición de adversarios no va a permitir que se pongan de acuerdo, pero la verdad es que ahora se ha generado un espacio que es la reunión previa de coordinación, donde lo que yo creo es que quien sea más proactivo, quien proponga más, quien ponga sobre la mesa soluciones para problemas que coinciden, es decir, que nos preocupan a ambas partes, seguramente va a ser alguien que va a lograr que eso se incorpore dentro de las reglas del protocolo aplicado. O sea, el juez dirige la audiencia virtual, eso está clarísimo, pero el juez también necesita ayuda. Es decir, para él también es probablemente su primera experiencia, la primera vez que va a estar involucrado en esto, entonces va a recurrir y preguntarle a las partes por algún tipo de orientación, ¿no? Y no está mal que mapeemos alguna inquietud o problema que se puede presentar y que le digamos en esta reunión de preparación al juez, señor juez, tengo una preocupación respecto de, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la percepción de que el testigo está leyendo, ¿no? O que le están mandando algo por WhatsApp? ¿Cómo hacemos? No sé cómo arreglarlo, pero quiero que usted lo tenga presente para incorporarlo dentro del protocolo de actuación. Y está bien reconocer que uno no sabe cómo manejar una situación. O sea, creo que este es un momento no solo para buena fe, sino también para transparencia, sinceridad y mucha empatía, que es algo a lo que voy a volver hacia el final, ¿no? Y otra cosa de cara a las reglas de juego que les quisiera comentar es, antes de querer hacer algo en la audiencia, por ejemplo, proyectar un video, una presentación, hay que validar todo con el juez antes, ¿no? Acá el factor sorpresa, la verdad que medio que queda de lado, porque el entorno nos va a someter a tener que fijar antes las reglas, porque ¿qué pasa si yo quiero o invierto mucho tiempo en preparar una presentación o un video para mis alegatos y el juez me dice, no, sabes que eso no se va a poder, o no me parece correcto que lo hagas? ¿De quién es la responsabilidad de haber dedicado tanto tiempo a algo que finalmente no se pudo concretar? De quien no consultó o no lo validó con el juez antes. Entonces, el espacio de la reunión de preparación previa me parece que es clave. Quizás en algunos casos vaya a ser igual o más importante que lo que termina ocurriendo en la audiencia específica. Ricardo habló de esto también, ¿no? Capacidad de síntesis. Siempre nos piden a los abogados que hablemos menos y creo que ahora sí ya no nos queda otra, ¿no? Existe la fatiga Zoom. No es lo mismo, y busquen si quieren en la revista de la Escuela de Negocios de Harvard, en la BBC, en todas las fuentes, pongan fatiga Zoom o Zoom fatigue en inglés, y van a encontrar una serie de fuentes que les hablan de que efectivamente nos cansamos más, atendemos menos, y si nosotros queremos ser efectivos en una audiencia virtual, tenemos que trabajar sobre la base de esa premisa. Entonces, estas exposiciones de horas interminables ya no son viables en este contexto, más que nada si pensamos que un juez o incluso un fiscal o un abogado van a tener más de una audiencia en un día. Si seguimos haciendo las audiencias como si fueran presenciales y lo único que estamos haciendo es trasladarlo a Google Meet, lamentablemente no estamos siendo conscientes de que estamos perdiendo impacto, ¿no? Estamos renunciando a la posibilidad de convencer, a la posibilidad de transmitir información de manera efectiva. Ayudas visuales, también lo dijo Ricardo. Y me gusta la expresión ayudas visuales porque enfatiza que lo visual solo tiene valor si ayuda. Entonces, no tomen esto como sinónimo de que ahora en Google Meet tengo que llevar un PowerPoint. No. Habrá casos que lo ameriten, habrá otros que no. Pero, ¿por qué no aprovechar este momento, o sea, en el cual tenemos lo de las audiencias virtuales, para empaparnos con nuevas alternativas para visualizar lo jurídico? O sea, no solo PowerPoint. Algunos dirán, bueno, Prezi tampoco es tan novedoso, pero ¿por qué no exploro la posibilidad de usar un Prezi? O exploro la posibilidad de usar software para hacer mapas mentales, ¿no? Miro es uno que yo les recomendaría. ¿Por qué no pensar en hacer animaciones o videos que resuman un punto clave y, con la venia obviamente del juez,
poder emplearlos en algún momento de la audiencia, ¿no? O sea, las opciones son interminables en el contexto digital y por eso es una invitación a ser creativos. O sea, y acá algo que les quería transmitir, lo había apuntado gigante para no olvidarme. No existen personas tecnológicas y personas que no son tecnológicas. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes escuchando dicen, yo no soy tecnológico, esto de las audiencias virtuales no es para mí. Lo que existe es disposición para aprender o falta de disposición para aprender. Si ustedes quieren aprender a usar Google Meet, pueden encontrar los recursos para aprenderlo. Si quieren aprender a usar Prezi, Miro, etcétera, encantado además de compartir con ustedes esos recursos y seguramente a través del observatorio se generarán espacios para seguir compartiendo sobre estos softwares que pueden hacer que seamos mejores litigantes, ¿no? Y lo más importante de todo, que hagamos un mejor servicio, digamos, al ciudadano o que defendamos mejor a nuestro cliente. Tercera recomendación, también vinculada ya con lo más concreto, practiquen, ¿no? Y es más barato practicar ahora que antes, ¿no? Y es más, hay más gente incentivada por querer practicar, porque el espacio es nuevo. ¿Y qué toma practicar? Además de, por ejemplo, oportunidades como las que podría ofrecer el observatorio con esta súper iniciativa de Ricardo. Somos 3, 4 personas, vamos a tener varias audiencias virtuales en este tiempo, creamos un Google Meet, nos reunimos ahí y ensayamos, simulamos una situación en un juicio oral, en una audiencia previa, lo que fuera, ¿no? Pero no nos cuesta nada practicar en este contexto. Ya ni siquiera necesitamos una sala con el mobiliario, los micrófonos, no, ya está todo aquí. Entonces, practiquemos. Es la mejor manera de ganar experiencia lo más cercana a la experiencia real. Y quiero cerrar con estas ideas, ¿no? Estos son solo 4 ejemplos de reportes que se han emitido en el Reino Unido durante la cuarentena, y estos reportes lo que han hecho es evaluar en base a encuestas, entrevistas a litigantes, jueces, usuarios, partes, cuál es la experiencia de las personas, qué es lo que más les preocupa y cómo mejorar las audiencias virtuales. 4, y estos son solo ejemplos, hay más. En el caso de España, desde la sociedad civil ha nacido la intención de hacer una encuesta, ¿no? Una página web que se llama Juicios Telemáticos. Búsquenla, juiciostelemáticos.com, para recoger otra vez experiencias de usuarios. La pregunta que yo me hago y me lo estoy haciendo desde marzo es, ¿qué data estamos generando en el Perú? ¿No? Le estamos preguntando a los fiscales que están teniendo casos cómo les está yendo, cómo se podría manejar mejor, sabemos qué dificultades tienen los jueces. ¿Es esa información ha alimentado el desarrollo del protocolo o seguimos un poco manejándonos en base a suposiciones o a presunciones, ¿no? Este tipo de trabajo falta, ¿no? Hay espacios como el Observatorio y otras organizaciones que hacen un trabajo súper valioso, que seguramente podrían desarrollar iniciativas como la que está haciendo Juicios Telemáticos en España. Escuchemos al usuario, que es algo súper importante cuando hablamos de una transformación tan radical como la que han sufrido las audiencias en estas últimas semanas. Y quiero dejarlos con 2 ideas finales, ¿no? Esto es nuevo para todos, ¿no? Y yo les diría que duden de quien transmite demasiada seguridad en este entorno, ¿no? O sea, yo por lo menos en estas últimas semanas he escuchado muchas veces gente que pareciera que tuviera experiencias con Google Meet y con todo lo que implica una audiencia virtual hace años, ¿no? Por la seguridad que transmite y las pocas dudas o inquietudes que expresa, ¿no? No se sientan que ustedes están atrasados porque alguien está planteando eso. Yo más bien, y acá sí asumiría, que quien transmite demasiada seguridad, y seguridad que creo es prematura, probablemente es quien está más inseguro. No está mal en este contexto tener miedo, ¿no? O sea, no tener miedo en el sentido de que eso nos bloquee y nos impida aprender y mejorar, pero sí tener algunas dudas, inquietudes y trabajar sobre eso, ¿no? Porque la preparación es lo único que nos va a permitir superar eso, ¿no? Pero no sientan que están atrasados y que no hay manera de poder alcanzar, digamos, un conocimiento pleno de todo lo que se necesita para poder tener éxito en una audiencia virtual.
Y cierro con esta idea. Seamos solidarios y empáticos. Y no solamente solidarios y empáticos en la reunión de preparación. Por ejemplo, el otro abogado dice, oye, mi internet es muy malo y la verdad que si tenemos lo de las cámaras a mí me va a complicar, o mira, los tiempos están súper complicados, podríamos hacerlo así. No asumamos automáticamente una posición radical, adversarial, de gladiador. Este es el momento de abogados solucionadores de problemas. Ese es un mensaje que les quería plantear, ¿no? Y eso no quiere decir defender con menos vigor o convicción a tu cliente o a la sociedad, ¿no? Pero sí aprender a colaborar, ¿no? Y además, ser solidario y empático también implica compartir información. Entonces, yo los invitaría, en la lógica de lo que decía Ricardo, de los grupos de trabajo, de practicar, etcétera. Si ustedes tienen una muy buena experiencia, cuéntenla. Díganle a los demás, oye, esto me pasó y fue muy bueno, o vi que fue muy efectivo, te comparto la información. De la misma manera, tuve esta mala experiencia, creo que pude haber hecho esto mejor, o qué feedback me das, cómo podría mejorar. El conocimiento está en todos al final, y la única manera de que en verdad impacte positivamente en nuestro ejercicio profesional es si compartimos la información, ¿no? Ya no se trata de amarrar para ver quién tiene la ventaja competitiva. Yo creo que en este contexto, de la mano de la buena fe, va la solidaridad y va la empatía. Yo les dejaba acá mis datos de contacto, porque en esta línea de ser solidario y empático, yo trato de compartir lo más que puedo sobre estos temas, sobre el sistema de justicia, reforma, justicia digital, y los invito a conectar y a seguir conversando, en verdad. La mejor disposición del mundo para responder además sus preguntas más adelante y para seguir conversando y colaborando en este contexto que, como les digo, es nuevo para todos. Eso por mi lado, Ricardo. Bien, muchas gracias, querido Sebastián. Eh, Sin duda, bastante alentador tu presentación. Vamos a pasar a la tercera parte. Sí, en efecto, han estado dejando algunos comentarios preguntando por la aplicación o por el programa, el software o la web donde estás utilizando mapas mentales y demás. Quisiera ir adelantándoles que a través del observatorio lo que queremos es precisamente eso, contribuir al acercamiento del litigante a las herramientas tecnológicas. Como señalaba Sebastián, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Andar con bastante cuidado, eso sí, pero no atemorizarnos. Quiero compartirles, en un momento vamos a resolver las preguntas que están ahí. Ya le he trasladado algunas preguntas adicionales a Daniela para que vaya viendo las respuestas y demás. Bien. Gracias más bien por las preguntas y por las inquietudes. Vamos a hablar muy brevemente, o algunas pequeñas recomendaciones sobre seguridad. Y esto tenemos que tenerlo presente. Les comentaba hace un momento, es más, yo mismo me spoileé, sobre 2 cursos que está dictando OEA con Cisco. Lo encuentran en el chat, he puesto la dirección. Son 2 cursos relacionados a ciberseguridad. Uno es muy básico, Introducción a la Ciberseguridad, que dura 15 horas. Esto es asincrónico, es decir, ustedes pueden avanzar conforme sus tiempos, 1 hora de repente hoy día, 2 horas mañana, o de repente todo un día terminan el programa. Es bastante interesante, porque si estamos dándole el servicio, un servicio legal a un cliente, y cliente no necesariamente un investigado, sino también a la víctima, tenemos que tener por lo menos conciencia de lo que significa exponer sus datos en un entorno digital. El segundo curso es algo un poquito más avanzado, dura 30 horas y ya se analizan conceptos mucho más, conceptos y herramientas mucho más sofisticadas sobre temas de ciberseguridad. Entonces ahí ya les he dejado el link, lo pueden buscar en OEA, programa OEA Cisco, termina en diciembre, así que no se vayan a perder esta oportunidad. Son 2 cursos gratuitos, que es lo que a mí particularmente me interesó al momento de recomendarlos. Ahora, cuando estamos hablando de seguridad, y pensemos en todos los entornos en los cuales nosotros nos movemos. Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest, TikTok, Telegram, Yahoo Messenger, Instagram, Skype, todas. Y al momento de registrarnos, generalmente nos piden un correo electrónico. Ahora,
tengamos presente que si estamos utilizando el mismo correo electrónico para Facebook, para LinkedIn, para YouTube, para Twitter y además para litigar en entornos virtuales, estamos generando una exposición nuestra. Nosotros, si es que estamos utilizando los correos personales para todo esto, podemos estar exponiéndonos. ¿Por qué? Y yo les voy a decir, existe lo que se conoce como data breach. Esto es una ruptura en el sistema de protección de los datos de las diferentes empresas, no necesariamente de una en particular. Ahora yo les voy a comentar, vamos a hablar sobre una página que les voy a recomendar para que ustedes visiten, pero veamos que en realidad estamos expuestos. Hablemos del correo de Gmail. Una de las preguntas que me han estado formulando algunos abogados, incluso algunos fiscales, es ¿cómo sé si es que mi correo Gmail, por ejemplo, ha llegado? Es muy sencillo, en realidad, si no están familiarizados con esto, por ejemplo, hace un par de semanas, una semana o 2 semanas, me inscribí en un seminario. Bien, entonces, y ahí están mis datos, mi correo enviado a tal dirección. Si ustedes ven y le dan clic en los 3 puntitos que están al costado de la etiqueta del enviado, van a ver que les aparece una serie de opciones cuando utilicen Gmail. Y utilizo Gmail porque es lo que vamos a tener que utilizar, por lo menos en Perú. Y van a encontrar una opción que diga mostrar original. Al momento de darle clic mostrar en original, les va a aparecer algo de información adicional sobre los correos electrónicos que ustedes han podido enviar. Y ahí ven, por ejemplo, fecha de creación, 22 de julio, 10:30 de la noche. Y lo importante de esto, de mostrar mensaje original, es que les aparece en qué momento ha sido entregado. Entonces ahí ustedes ya pueden tener por lo menos algo de seguridad de que su mensaje, su correo, ha sido entregado. Incluso hasta el dispositivo desde el cual ustedes han enviado. Bien, es una pregunta que me han estado haciendo, es cómo yo sé si es que mi correo, enviando mi escrito digital, la mesa de partes virtuales y demás, ha sido entregado. Ahí en Gmail tienen esa opción. Ya saben, mostrar mensaje original y ahí les aparece esa data adicional. Ahora, vamos a estar expuestos. Sin duda, siempre vamos a estar expuestos. Aun cuando utilicemos las herramientas de protección más sofisticadas, siempre vamos a estar expuestos. Lo que debemos es minimizar ese riesgo que naturalmente viene con la tecnología. Y esto es lo que yo quería hablarles en este punto. En esta página, Have I Been Pwned, es decir, he sido hackeado, les va a permitir a ustedes saber si... Muchas gracias. Se me cayó la conexión de Wi-Fi. Ahí está. Gracias. Muy bien. Sigamos. Sigamos. Entonces, con esto, con Have I Been Pwned, puedo saber si mi correo electrónico se ha visto expuesto en algún momento en alguna página. ¿Bien? Y aquí voy a poner un ejemplo con mi correo electrónico. Por ejemplo, cuando yo participo en audiencias o al momento de presentar escritos, yo no utilizo mi correo personal porque mi correo personal está asociada a muchísimas cuentas, como van a ver ahora. Utilizo, por ejemplo, el correo del estudio que está asociado a Gmail y ese correo no lo utilizo para registrarme en ningún otro medio. Entonces coloco ahí, por ejemplo, contacto@eliaspuelles.com y me aparece que por lo menos en el registro de Data Breach, esto es, de exposición de mis datos, ese correo por lo menos no se encuentra expuesto. En cambio, si utilizo mi correo personal, voy a ver y que me aparece un mensaje donde dice que sí me he encontrado expuesto. Y aquí están, por ejemplo, en qué registros he estado expuesto. Por ejemplo, hace algún tiempo cuando hacía ejercicio, ahora ya no tanto, o por lo menos ya no, me registré. ¿Y qué data mía estuvo comprometida cuando hackearon este servidor? Mi correo electrónico, mi dirección de IP, mis contraseñas y mi nombre de usuario. En Taringa, que seguramente lo hemos utilizado, o en Tumblr, que es una red para compartir fotografías y compartir información, también. Entonces, a lo que voy con este punto es que podemos encontrarnos expuestos.
Entonces, primera recomendación, hay que tratar de utilizar correos de manera correos institucionales o correos personales, discúlpeme, correos asociados únicamente al tema de litigio. No estar utilizando correos personales porque podemos estar expuestos. Número 1. Número 2, el uso de contraseñas. El uso de contraseñas, ustedes saben que es vital. No puedo estar colocándole la misma contraseña a absolutamente todas mis correos electrónicos, a mis cuentas de Facebook, a mi cuenta de Twitter, a mi cuenta de Yahoo, etc. Es muy riesgoso. Si ustedes quieren saber si la contraseña que ustedes piensan colocar es una contraseña que se está utilizando mucho o de repente no se está utilizando, en la misma página pueden comprobarlo. Por ejemplo, la contraseña password con P mayúscula, con arroba, ha sido consultada 54.230 veces en esta página para saber si es que eso no es segura. Y ahí te aparece una alerta, dice, ojo, esta contraseña que quieres colocar o de repente es tu contraseña que estás cotejando, ten mucho cuidado porque es una contraseña que se está utilizando mucho. ¿Ven? Entonces, con esta pequeña reflexión de mantenernos seguros en entornos digitales, quisiera darle la posta a mi querida amiga, a Daniela, para que nos dé algunas ideas y algunas recomendaciones adicionales. Ahora yo le voy a colocar, Laura, en el chat, la página que ustedes pueden utilizar. ¿Ven? Bueno, Ricardo, yo quisiera, aquí te he escuchado atentamente y la verdad que es súper claro todas las recomendaciones que hiciste al respecto. Y yo lo que sí, quizás quisiera, acá estoy viendo las preguntas que vos seleccionaste y que me parecen importantes iniciarme en este tema. Y acá me subo a algo que aclaró Sebastián. A ver, porque digo, bueno, yo me sentí un poco como tocada, porque digo, yo estoy tan entusiasmada con todo lo que es la posibilidad del tiempo que uno ahorra con las plataformas virtuales cuando lleva adelante las audiencias previas, que no se mueve de su escritorio, que no tiene que trasladarse de un lugar a otro. Bueno, esto también es aprovechamiento de tiempo muerto, ¿no? Entre viajar a la audiencia, volver, con el tránsito que hay en Perú, con el tránsito que hay en Cava. Entonces, digo, si todas estas cuestiones relacionadas con la seguridad que habló, respecto de las que habló Ricardo, sumado a los diferentes puntos que trata el protocolo, y que esto lo podamos básicamente analizar y aplicar a la película de nuestro caso, como decía Sebastián, yo creo que vale la pena animarse a esto, ¿no? Vale la pena porque realmente y reitero, no para siempre, no para todos los casos, sino poder tener la sensación de que tenemos una herramienta más para utilizar. Aquí me hacían unas preguntas que están buenísimas y que tienen que ver con cómo o de qué forma se actuaría la prueba material en un juicio oral. Es decir, cómo se expone la prueba material. Ni siquiera estamos hablando de la evidencia digital. Bueno, yo creo que tenemos que echar mano al sentido común muchas veces, ¿no? Porque digo, me pasó que tuve que mostrar un teléfono celular, la carcasa del teléfono, para que el policía que había detenido a la persona y le había secuestrado el teléfono reconociera si efectivamente estaba hablando del mismo teléfono y si conservaba ese teléfono digamos, las mismas características que cuando había sido secuestrado. ¿Cómo se hace esto? Yo creo humildemente que se podría hacer de dos maneras. En primer lugar, o bien sacar la foto
del teléfono, que ya obran en el caso, en el legajo, en el expediente, como se llame, ¿no? Porque ya cuando se hace el secuestro y se procede a labrar el acta de secuestro, se saca una foto de lo que se secuestró. Entonces, ese elemento puede ser perfectamente el que a través de la modalidad compartir pantalla se podría exhibir al testigo o al policía que participó para que lo reconozca. ¿Sí? Esta es una posibilidad. Siempre dejando a salvo que el juez tiene que tomar conocimiento, que lógicamente es una fotografía, pero el original, el teléfono, el objeto concretamente, será puesto a disposición inmediatamente del juzgado. También perfectamente se podría mostrar el teléfono en la pantalla. ¿Sí? Esto es lo que me pasó, lo que me pidió el juez que yo hiciera. Si bien yo mostré la fotografía compartiendo pantalla, además el juez me pidió que lo mostrara en la cámara para que el policía pudiera ver no solamente la fotografía, sino también el video, sino también el teléfono original, ¿no? Y esto de alguna manera me parece importante. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer cuando se trata de evidencia digital? Y ahí acá tiene que ver, digamos, con algo que me decía Ricardo, ¿no? Acerca de una medida de seguridad a adoptar. Cuando nosotros, por ejemplo, básicamente estamos compartiendo un video o una fotografía que es, digamos, lo que se secuestró en el ámbito de un dispositivo de almacenamiento informático, digamos que nos da un poco digamos, de reparo poder compartirla sin más en una plataforma virtual. Existe una posibilidad y es la que nosotros implementamos, obviamente susceptible de ser mejorada y susceptible de arbitrar otro mecanismo de seguridad para esto, que es alterándole, digamos, modificándola a penitas ese video, por ejemplo, o esa fotografía, de tal manera que se modifique el valor hash, ¿sí? Es decir, lo que el testigo o lo que el abogado o lo que el juez va a ver es exactamente lo mismo, simplemente el final de esa fotografía o del video se modifica a penitas de manera tal que cambie el valor hash. Si cambia el valor hash, por ejemplo, si se trata de un video de explotación sexual infantil, no va a reportar en National Center for Missing Children, que es allí donde reciben y recepcionan a través de la correspondencia de algoritmos y de hashes cuando alguien está distribuyendo imágenes de explotación sexual infantil. Ahora bien, siempre reitero, dejar a salvo básicamente que en realidad lo que la juez o el juez va a tener a través de un medio tecnológico, de un medio electrónico, o bien le vamos a enviar en un pendrive el original de esa evidencia digital, ¿no? Pero lo que exhibo en el juicio no es el original, simplemente muestra exactamente lo que es, no es una simulación ni nada que se parezca, simplemente es un pequeñísimo cambio en el algoritmo para brindar mayor seguridad. Bueno, estas son algunas cuestiones que la verdad que uno va haciendo camino al andar, ¿no? Otra vez, mirando la película de lo que se viene, de la audiencia o del juicio, es que podemos ir mejorando y pensando de qué forma, y por qué no también, digo yo, innovando, ¿no? Esto nunca se hizo, bueno, esta es la primera vez que se hizo y fundamento porque no contraría ninguno de los principios jurídicos ni las garantías constitucionales. Creo que esto tiene que ver con el principio del que habló Ricardo al principio, relacionado con la flexibilidad y con el antiformalismo, ¿no? Entonces, bueno, ir introduciendo ideas nuevas entre todos, como para que realmente esta base de protocolo nacional se transforme en cada caso concreto, digamos, un documento que asegura
perfectamente llevar adelante todos este tipo de audiencias, cualquiera sea el fuero, ¿no? Penal o laborales, de la mejor manera, garantizando, lógicamente, a la contraparte una seguridad absoluta en la medida que se pueda. Puede ocurrir como le acaba de pasar a Ricardo recién, se quedó sin internet. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Bueno, paramos todos en ese momento, vamos a actuar de la misma manera que actuamos ahora. Dijimos, bueno, Ricardo desapareció, volvió en un minuto cuando se volvió a conectar e inmediatamente retomamos la charla o la reunión que estamos teniendo aquí. Creo que no tenemos que temer y salir un poquito de lo rigurosos que somos, ¿no? Los abogados en este sentido, y bueno, empezar a ver que realmente estas herramientas nos pueden dar cantidad de ventajas sin tener que menospreciar los derechos fundamentales. Bien, muchas gracias, querida, querida Daniela. Un pequeño punto, amigos y amigas. Ustedes se han registrado en una web segura, nosotros le vamos a enviar sus certificados. No es necesario que compartan en el chat sus datos, y eso es algo que he estado viendo que pasa general. Acá no hay problema, aquí no va a haber problema porque este es un ambiente cerrado, hemos hecho el control de las personas que están ingresando y no pasa nada. Pero he visto algunos cursos en los cuales que se organizan a través de Facebook, que Facebook básicamente es una fuente abierta de información, y para hacer el control piden que coloquen su correo electrónico, su nombre completo, su número de DNI, y eso no está bien. ¿Por qué? Porque sencillamente cualquier persona puede acceder de esa manera a su correo, a su número de DNI, a su nombre completo. Entonces tengan mucho cuidado cuando le estén colocando en Facebook, porque sencillamente cualquier persona, si ustedes son fiscales, si ustedes son jueces, pueden verse expuestos. Listo, ¿qué pasa si en el curso me están pidiendo eso? Le escribo un mensaje privado al organizador y le digo, te comparto por mensaje privado, pero no para que absolutamente vean todos mis datos personales, porque tengan mucho cuidado con eso. Ahora sí, pasamos ya a los últimos 5 minutos para que todos puedan disfrutar de sus almuerzos. Algunas preguntas adicionales que han venido compartiendo. Uno de nuestros compañeros nos decía, y acá te comparto, Sebastián y Daniela, ¿de qué manera deberíamos prepararnos para los casos los casos que son complejos? Esto es, ya nos han dado algunas pautas, algunas recomendaciones sobre, por ejemplo, prepararnos previamente, pero de repente nos pueden brindar algunas recomendaciones, nos pueden dar algunas herramientas como la que señalaste, Sebastián, para realizar los mapas mentales, o para que nos puedan utilizar para explicar de mejor manera, una manera un poco más clara, las ideas centrales o los puntos centrales. Yo destaco, por ejemplo, de la presentación de Sebastián, a mí me gustó mucho que utiliza solamente un fondo negro y un mensaje, una idea muy, digamos que resume el punto central de su exposición o de la parte que está exponiendo. Eso me parece bastante interesante. No sé si ustedes han manejado alguna otra herramienta. Yo les voy a dejar ahí una que yo utilizo mucho, que se llama Presenter Media. Presenter Media, para que ustedes puedan registrarse y puedan mejorar de repente las presentaciones. Sebastián, Daniela, de repente nos puedan comentar algunas herramientas que ustedes utilizan para tratar de simplificar este proceso de transmisión de información compleja, hacerlo un poco más sencillo. A ver, rápidamente, un minuto, algunas recomendaciones. Primero, reconocer con total transparencia que este estilo del fondo negro con palabra, no diríamos que es pirateo, pero lo he visto recientemente en un evento de una facultad en Alemania que se llama Bucerius. Un profesor de Derecho y Tecnología usaba ese estilo y como a Ricardo me gustó mucho, entonces ya lo hice propio. Pero algunas recomendaciones, yo mencioné Miro y les recomendaría a todos que MIRO es un sistema de pizarra blanca, en realidad lo usan mucho en proyectos de innovación al hacer design thinking o pensamiento de diseño, pero honestamente la gran ventaja que tiene el Miro es que tiene un recurso en un costado
en el que hay una serie de modelos de mapas mentales, cuadros, etcétera, que pueden ser incluso exportados hacia un PowerPoint o hacia un documento, lo que fuera, que nos ayudan mucho también a ordenarnos. También podrían servirles mucho en la etapa de desarrollo de estrategias. Lo bacán del Miro es que yo puedo tener mi cuenta y si estoy trabajando con un par de ustedes un caso, les mando el link al Miro y los tres estamos editando como si fuera un Drive, un Google Drive, el documento. Entonces les diría, chequen Miro. De cara a las presentaciones, el PowerPoint sigue siendo una herramienta súper potente y creo que hace muchos años ya se dice esto de que no le pongamos tanta letra. Mi recomendación sería, si vamos a usar imágenes, y creo que esto es algo que comentó Daniela también que había hecho en algún caso, ¿no? Pero que la imagen hable más que las palabras que se tengan que poner ahí. O sea, yo he usado el estilo de poner una palabra que resume la idea fuerza, podría ser un estilo que ustedes también empleen. Pero otra opción es simplemente, imagínense si estamos en un caso en el que la discusión clave gira en torno a una imagen, a una foto, a un extracto de un video, ¿por qué no narrar con eso en el fondo? ¿No? Que quizás llama más la atención, no es necesario que todo el mensaje lo transmita la presentación, eso también les recomendaría, ¿no? Y finalmente les hablaba sobre la posibilidad, o de cara al manejo en la audiencia, algo que creo que es clave es, ahora tenemos que ser más ordenados que nunca, ¿no? En los casos que tienen expediente judicial electrónico, es más, está la ventaja a veces de que el expediente tal cual figura en el sistema interno del Poder Judicial, tú puedes tener el PDF tal cual, ¿no? A través de la mesa de partes electrónica, o en todo caso tienes tus copias, pero eso tiene que estar indexado, tiene que estar en formato OCR, que es el que te permite vía control F hacer búsqueda de texto. ¿Por qué? Porque eso va a agilizar la comunicación durante la audiencia. Les recomiendo mucho preparar el PDF, idealmente si se puede, si no tienen dos pantallas, hacerlo con celular y la pantalla, pero siempre tener a la mano los documentos o recursos que van a emplear, por ejemplo, durante el interrogatorio de un testigo, durante cualquier tipo de presentación en la audiencia, para poder hacer referencia en tiempo real al lugar específico en el que se encuentra, porque creo que en este contexto de fatiga Zoom que les comentaba, estos momentos de, señor juez, un ratito, voy a buscar el documento, a ver, para decirle el folio, ya, eso, la tolerancia a eso se va a ver reducido incluso más de lo que ya se reducía en el contexto presencial. Les recomendaría tener súper indexado en formato OCR o PDFs y, como les comentaba al inicio, emplear presentaciones que ayuden, no presentaciones porque, en fin, ya sea con idea central o imagen clave para transmitir esa idea central en el fondo mientras que ustedes hablan. No tienen que verlas directamente en los ojos para persuadir o para convencer. A veces una imagen es más potente o más fuerte para eso, ¿no? Eso por mi lado, Ricardo. Bien, muchas Bueno, gracias, yo... Daniela. perdón. No, sí, te iba a dar el pase, te iba a dar el pase. Bueno. No, yo comparto con Sebastián, es fundamental tener a mano lo que vamos a utilizar, esto claramente espere que busco tal cosa, ya es como que distrae en lo presencial, imagínense en lo virtual, realmente lo debemos tener a mano, pero lo cierto es que mi experiencia es muy sencillo, yo he hecho mano al PowerPoint, y el PowerPoint ya sea para presentar los documentos como para luego hacer la presentación, y a mí me gusta hacer en los delitos complejos, y esto ya sea en el ámbito presencial como en el ámbito virtual, como en realidad me tocan investigar delitos que son complejos para explicarlos, toda su trazabilidad en la investigación y su modalidad, no siempre los jueces tienen un conocimiento tecnológico informático acabado en la materia, y siempre me proyecto al día que tengamos juicio por jurado, ¿no? Entonces, siempre mi desafío es cómo ser de la manera más clara para que el juez entienda fácilmente esta investigación tan compleja y otorgarle información de calidad para que él pueda resolver con calidad también. Entonces, la realidad es que me gusta siempre plasmar mi teoría del caso en una filmina,
En una filmina que, supónganse que no sé, son 3 hechos los que yo prometo que voy a comprobar con la evidencia que voy a presentar durante todo el juicio, y luego esa misma filmina es la que va a dar inicio a mi alegato de clausura, ¿no? Porque es como una forma de decir, bueno, todo lo que le prometí, fíjense cómo se cumplió y el desarrollo de todo el juicio, es decir, de toda la prueba producida en el juicio, hasta llegar a la parte final. La verdad es que yo lo hago con un PowerPoint, en esto tomo lo que dice Sebastián, trato de escribir lo menos posible, todo lo contrario, con figuras, dibujos que puedan llegar a ser hasta creo que es un input el que puede adquirir el juez doble de lo que uno dice, pero también de lo que ve con relación a lo que uno dice. Entonces, esa asociación me parece que es importante para que el juez lo pueda tener en cuenta a la hora de resolver. Y bueno, una presentación obviamente específicamente y especialmente preparada, como para que tampoco sea algo eterno, lleno de palabras, lleno de letras, ni nada que se parezca, algo concreto que de alguna manera abarque toda la totalidad de mi teoría del caso, de mi hipótesis de investigación y de toda la prueba que se fue recolectando. Trato que sea dinámica, sí, me gusta hacerla dinámica, aparece quizás un nombre y enseguida la flecha que lo direcciona a la foto del lugar donde se efectuó el allanamiento, el lugar, a su casa. Bueno, e ir haciéndolo dinámico como para mantener expectante al juez. En este último, como así como detallecito de color que les cuento, era también el primer juicio para el juez, no solamente para mí, sino para el juez que intervino, y cuando terminó el juicio, bueno, que se dictó la sentencia y demás, habló el juez conmigo y me dice, mira, la verdad es que me encantaría utilizar esa técnica del PowerPoint a partir de ahora con mis sentencias también, para que se puedan entender claramente y para que el mismo imputado conozca exactamente y entienda perfectamente cuál es la decisión que tomé, ya sea condenándolo o absolviéndolo, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto que podemos perfectamente, estos gráficos que siempre hablamos en los cursos de litigación, que están buenos hacerlo de manera presencial, también perfectamente los podemos utilizar a través de una plataforma virtual. Perfecto, perfecto. Daniela, muchísimas gracias. Daniela, gracias, Sebastián. Todo lo que se ha dicho el día de hoy, vamos a preparar un pequeño resumen ejecutivo que se va a enviar a los correos electrónicos de las personas que se han registrado, las herramientas que ha recomendado Sebastián, las recomendaciones que ha dado Daniela y demás. Gracias a todos ustedes que han estado escribiendo en el chat, tanto público como mensajes privados que he recibido. Muchísimas gracias. Para nosotros en realidad ha sido un placer compartir algunas ideas, algunas experiencias desde el Observatorio de Peruano de Cibercriminalidad. Daniela y Sebastián, les agradecemos muchísimo su participación en este primer evento. Esperamos contar con ambos en alguna otra oportunidad. Ya síganos, por favor, a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn. Vamos a anunciar los siguientes cursos, talleres. Esperamos realizar talleres prácticos, como un poco, por ejemplo, tomando la idea de Sebastián o de Daniela, como, por ejemplo, armar un PowerPoint, cómo proyectar de manera mucho más concreta las ideas, fuerzas y demás. Así que creo que con el esfuerzo de todos vamos a poder salir y sacar lo mejor de nosotros adelante. Bien, entonces, gracias queridos amigos, gracias queridas amigas, y este video también lo subimos al YouTube y todo eso se enterarán en nuestras redes sociales. Como siempre, es un placer. Gracias a todos y a todas. Chao, gracias. Nos vemos.